Gracias Dios por este tiempo, por este espacio que nos permites. Que sean tus ángeles quienes estén aquí, que sea tu Espíritu Santo quien esté con nosotros, nos ministre el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar en este día para compartir esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy, que confío en Dios que sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la palabra de Dios nos transforma. Y bueno, pues, como decía hace un momento, que sea Dios quien nos ministre, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude. Dios es todopoderoso, lo sabe todo y está en todas partes. Yo creo que esta es una verdad indiscutible que todos conocemos y que pues nos va a servir también para que podamos entender el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes. Dios es todopoderoso, lo sabe todo y está en todas partes. Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra en Lucas 1:37. Por eso Dios nos puede hablar por el medio que Él quiera, cuando quiera y como quiera. Él puede utilizar el medio que quiera. Eh, yo sé que esto a lo mejor a algunas personas puede parecerles difícil, pero Dios nos habla por cualquier frecuencia, por cualquier herramienta, por teléfono si Él quiere, por sueños, visiones, alabanzas, oraciones, prédicas, hasta por películas nos habla, o usando a otras personas. Y sí, oyeron bien, Dios te puede hablar hasta por celular. Déjenme les platico que una conocida estaba muy angustiada y en ese momento recibió una llamada de una amiga que hacía mucho tiempo no se comunicaba con ella y solamente para preguntarle que cómo estaba y que había sentido la necesidad de llamarla y confortarla. Créanme, eso fue Dios. Déjenme contarles que a mí Dios me estuvo hablando por muchos medios, y a través de muchas personas. Pero ¿qué creen? Pues que yo no hacía mucho caso, no prestaba atención a lo que el Padre me quería decir. Es más, no me percataba, pues, de que Dios quería hablar conmigo, que me estaba diciendo algo, por más que estuve rodeado de muchas personas cristianas en el trabajo, amigos, familiares, pero yo no permití nunca que me hablaran nada al respecto, porque yo estaba sordo y no lo oía. Pero Él me ama, nos ama, nos ama tanto que el recurso que usó fue el traer aquí, a este edificio, una congregación cristiana. Y aún así, yo me resistía a escucharlo, por lo que tuvo que usar a otras personas que me obligaron a sentarme y a escuchar a Dios a través de las alabanzas y luego de la prédica, escuchar la prédica y escuchar con ello la voz de Dios por primera vez. Luego, Él mismo me obligó a ponerme de rodillas. Sentía yo en las rodillas cómo me doblaban, hasta que yo no pude resistirme y caí de rodillas. Pero bueno, esta historia ya se las he contado a ustedes y a los que todavía no, se las contaré en otra oportunidad. Luego platicarles que hay algunas encuestas e investigaciones que revelan
cómo es que Dios le habla a la mayoría de la gente. Al 80% de los creyentes, Dios les habla a través de la Biblia. ¿Sí? A través de la Biblia. Miren, yo antes de ser cristiano, durante los primeros 54 años de mi vida, nunca había leído la Biblia. Hoy, gracias a Dios, en este año, a través de un devocional, estoy leyendo la Biblia por quinta vez, cinco veces. Y cada vez que la leo, esta Biblia, el Señor me habla y me ha dado entendimiento de su palabra, así como una que otra revelación, permítanme decirles. La primera vez que me habló Dios mediante la Biblia fue al escuchar un versículo que yo les quiero decir que fue muy impactante cuando Dios me habló a través de este versículo, porque pues yo vengo de un contexto diferente en el que pues nos manejábamos de otra manera, en el que pensábamos de otra manera. Y cuando yo llegué a la iglesia cristiana, ya puse atención a lo que a lo que decían, pues escuché Éxodo 20 del 4 al 6. Y pues ahí está apareciendo en pantalla y ahora igual lo podremos leer todos. Dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Cuando la escuché me dije, esto no es cierto, esto no está en la Biblia católica. Así que bajé a la casa, tomé mi gran Biblia gorda con la imagen de una representación de una mujer en la pasta, la abrí y busqué el versículo. Y ahí estaba yo buscando y oh, sorpresa. Fíjense lo que dice la Biblia católica. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Esto está en la Biblia católica, la Biblia latinoamericana. Yo dije, wow, Señor. Y no fue suficiente, ¿eh? Por si acaso yo dudaba y pensaba que se refería a otras estatuas o a otras imágenes, tal vez la de Buda o Krishna o Zeus. El Señor continuó hablándome con este otro versículo. No se ponen a pensar, hablando de la gente, de los hombres, no son capaces de razonar ni de entender para decir si parte de esta leña la quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y me la comí, con el resto de esa leña voy a hacer algo abominable, es decir, para adorar. Voy a arrodillarme delante de un tronco de árbol.
Esto está en Isaías 44:19. ¡Wow! Y continuó hablándome respecto de este tema con otros versículos, porque yo aún no escuchaba y no entendía a lo que se estaba refiriendo. ¿Cómo es posible que cortemos un árbol, usemos la mitad para cocinar, para calentarnos, y luego la otra mitad le demos forma y nos inclinemos a adorarla, a pedirle, a alabarla, a utilizarla y a considerarla como algo para adorar? Entonces, qué barbaridad, ¿no? Lo que nosotros, lo que yo estaba pensando, dije, oh, ¿qué pudiera hacer? Y dice en un salmo, porque él continuó hablándome respecto de este tema en un salmo. Dice, ¿por qué han de preguntarnos los paganos? Mejor dicho, ¿por qué han de preguntarnos los paganos? ¿Y dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos, con minúsculas, son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Salmos 115. Y entonces entendí por qué el recurso del agua bendita, el recurso del por qué periódicamente en algún lugar del mundo una imagen llora y a otra estatua le salen gotas de sangre, ¿no? Porque con rociar el agua bendita, pues ya te evita todo lo que dice esta palabra, ¿no? Y ya se podría entonces adorar. Y bueno, pues yo lo que quiero decir es que ahora que, bueno, en ese momento que Dios me estuvo hablando respecto de todas estas cuestiones, pues yo le doy gracias a Dios porque de otra manera, pues no hubiera yo caído en la cuenta de estas situaciones que están marcadas aquí en la Biblia y que estamos conociendo y escuchando. Y dije, gracias Dios, gracias por abrir mis oídos y mis ojos. Muchas gracias, Señor. Gracias porque estaba ciego, porque estaba sordo, porque no veía, porque no oía. Pero bueno, dejen tocar rápidamente el tema de la palabra de Dios, el valor transformador de la palabra de Dios. Las palabras de Dios son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Esto está en Salmos 19. Pero, ¿por qué son tan valiosas las palabras de Dios? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo 4. Y fíjense cómo dice la palabra está en tiempo presente y significa que está continuamente saliendo de la boca de Dios. Dios se comunica constantemente con su pueblo. La palabra de Dios está saliendo continua, permanentemente de la Biblia. Y de ahí nosotros la tenemos que tomar, la tenemos que hacer nuestra. No hay otra palabra
Además, lo más importante es lo que Dios ya dijo, lo que está escrito aquí en su palabra. Entonces, es muy importante por eso que la conozcamos, que sepamos cómo está, qué nos dice aquí lo que está en la palabra. Lo que viene de Dios es lo que nos ha querido decir y aquí es donde lo podemos encontrar, en la Biblia. ¿De acuerdo? Todos necesitamos el poder transformador de la palabra de Dios, de muchas maneras. Todo hay que contrastarlo con la Biblia para saber que efectivamente viene de Dios. Y la Biblia es la principal forma a través de la cual Él nos habla. Algunos de los efectos que tiene la Biblia a la hora de cambiar vidas. Infunde nuevo aliento a tu alma, te da sabiduría, te alegra el corazón, da luz a tus ojos, te advierte del peligro, trae una recompensa. Todo esto lo encontramos de la Biblia, todo está sacado de la Biblia. Aquí está en la palabra de Dios. Leer la Biblia es y orar son dos cosas que están íntimamente asociadas. No leas la Biblia simplemente por información, hermano, sino para escuchar a Dios hablándote. La respuesta natural que debemos de tener cuando leemos es orar y se trata de un proceso de cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla y después nosotros oramos para regresar en ese proceso de ida y de vuelta. Aférrate de corazón a mis palabras, dice la palabra. Obedece mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Eso está en Proverbios. Y esto es bien importante que lo tomemos, que lo hagamos nuestro para poder caminar en una mejor relación. Debemos de tener conciencia de esta relación y también, por lo tanto, sométanse a Dios o pongan resistencia al diablo y él huirá. Pongan resistencia y él huirá de ustedes. Esta palabra está en Santiago. Tomémosla, hagámosla nuestra para que podamos defendernos, para que podamos protegernos con la palabra, que es la espada de Dios. Está aquí en la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que podamos conocer la Biblia, que cada quien tenga su Biblia, que pueda trabajar con ella y recurrir constante y continuamente a la palabra. Cuando necesitemos escuchar a Dios, pedirle consejo, sabiduría, pues ahí está la palabra. Me gustaría hablar un poco más sobre qué es la Biblia, a qué nos estamos refiriendo cada que hablamos de la Biblia. Una cosa muy importante es que es una colección de libros, es una colección de varios libros y de que las escrituras son inspiradas. Toda la escritura, todo este libro está inspirado por Dios. Son varios libros concentrados aquí en este volumen, ¿de acuerdo? Toda la escritura es inspirada por Dios porque el término griego para inspiración es theopneustos, que significa Dios respiró. Es decir, la escritura no son las palabras de los hombres que te pueden traer para allá y para acá, sino es el mismo aliento de Dios. Significa que las palabras de la Biblia son las palabras del Dios mismo, porque es Él, es su respiración, es lo que Él está continuamente diciéndonos a cada uno de nosotros a través de su palabra, de su Biblia, de su escritura. Por eso insisto en que debemos conocer qué es la Biblia, de dónde surgió, cómo surgió. Y, por ejemplo, las palabras de la Biblia, como decía hace un momento, son las
palabras de Dios mismo. Dios quiere que la escritura sea más. Él quiere que la escritura sea útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y bien preparado para hacer toda clase de bien. Está en Timoteo. Déjenme decirles que la Biblia comenzó a utilizarse a finales del siglo IV después de Cristo. El número de libros incluidos en la Biblia varía según el canon de cada denominación acepta. En general, todas las iglesias y denominaciones concuerdan en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí esto es muy, muy importante porque si bien es cierto que hay diferentes versiones y que hay también diferentes denominaciones y corrientes, lo importante es que todas ellas están eh, considerando que la Biblia en el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero el número de libros del Antiguo Testamento, ese sí que varía aquí en la Biblia, según una iglesia o denominación sigan el canon griego o el canon hebreo, como es el caso de las protestantes. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el más amplio de todos ellos. Vamos a hablar al respecto de esto. El Antiguo Testamento abarca las tres primeras partes de la Biblia. Es muy importante que sepamos esto para que sepamos a qué nos referimos. Las primeras tres cuartas partes de la Biblia son el Antiguo Testamento. En nuestro caso contiene 39 libros, unos libros más extensos que otros. Esto es más o menos lo que abarca el Antiguo Testamento en la Biblia, que es la mayor parte. Y es importante que lo sepamos también para poder ubicarnos correctamente en el estudio de la Biblia. Casi todo el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Miren, este es una hoja, un libro del Antiguo Testamento que puede ser exactamente de una sola hoja. Y por eso luego hay gente que se confunde también. Algunas porciones del Antiguo Testamento están en arameo, que era el idioma que usó Jesús, que se usaba pocos siglos antes de Jesús. Y su tema principal es el intento sin éxito de la humanidad por agradar a Dios haciendo obras. Aquí podemos revisar en toda la historia del Antiguo Testamento, pues cómo recorre de principio a fin la palabra clave que es la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y aquí en el Antiguo Testamento se prefigura a Jesucristo en más de 300 profecías como el Cordero de la Pascua y en el tabernáculo y los sacrificios. Más concretamente, en el Antiguo Testamento se muestra la historia del mundo antiguo y la historia de Israel. En el Antiguo Testamento, déjenme decirles que después de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de mano de los egipcios, les fue dada la ley. La ley era para instruir al pueblo sobre la persona y la forma de ser del Redentor, con el propósito de que pudiesen mantener una vida santa y obediente. Eso es lo que trata todo el Antiguo Testamento.
no era para salvar a nadie, sino para revelar a las personas la necesidad de creer en el Señor. No era para salvar a nadie. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, que no sé qué sea ayo, entonces lo busqué en el diccionario y dice, persona encargada de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. Eso es, y la ley fue para nosotros, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, entonces, es una combinación de poesía, de historia, específicamente de la salvación, la legislación y la exhortación. Y las tres mayores divisiones de la ley son los testimonios, los estatutos y los juicios u ordenanzas. La porción moral de la ley se resume en los 10 mandamientos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Bueno, vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cubre la última cuarta parte de la Biblia, es más o menos esta porción, y abarca, alrededor de esta porción, abarca solamente 100 años, 100 años de historia. Cuenta con 27 libros, unos más amplios que otros, igual tiene libros de una sola hoja, pero que son libros como tales. Y el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, que era la lengua común del comercio y la comunicación de la época de Jesucristo. El tema principal aquí es la persona y obra de Jesucristo que nos da salvación. La palabra clave es gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se ve a Jesucristo en carne y sangre de Mateo a Juan, en la enseñanza de los apóstoles en Hechos hasta tercera de Juan y en su siguiente venida en Apocalipsis. El Nuevo Testamento presenta la historia del Mesías y la historia de la iglesia apostólica. Eso es lo que vemos aquí. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido y de las distracciones de la vida? Escucha la voz de Dios aquí en la escritura. La forma principal por la que Dios nos habla es mediante lo que ya habló en la escritura. Su enseñanza y sus mandamientos que está en Proverbios. Al leer la Biblia, pide en oración que Dios te hable y que puedas escuchar su voz. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Eso está en Proverbios. Aprender versículos de la Biblia es una de las maneras de escribir la palabra de Dios en el libro de tu corazón. Eso está en Proverbios. La Biblia es una colección de muchos libros escritos usando diferentes géneros literarios. Esto hace que la Biblia sea al mismo tiempo una lectura que desafía y que emociona. Qué padre, ¿no? Lo que estamos viendo en este día. Al estudiar los libros de la Biblia, es importante analizar no solo la información que contiene el libro, sino también la forma literaria que el autor ha utilizado. La Biblia incluye muchos géneros literarios. Algunos géneros literarios describen un libro completo. Por ejemplo, en la Biblia, los géneros más importantes son narrativa, leyes y normas, historia, poesía y canciones, refranes de sabiduría y proverbios, evangelios, cartas y escritos apocalípticos.
Hay otras formas literarias aquí en la Biblia que también podemos encontrarlas, ya sea en un libro completo o en parte de ellas. Por ejemplo, la prosa narrativa, las oraciones, las parábolas, profecías y larga lista de familias, lo que es las genealogías, ¿eh? Que van narrando de toda la gente que ha vivido en algunos casos. Bueno, déjenme decirles que no necesariamente son listas exactas ni fidedignas que hablan de todas las familias, absolutamente, sino que el autor pues se ha permitido la licencia pues de quitar algunas de ellas que para que cuadraran, por ejemplo, las 14 generaciones, eh, hasta David, de Adán a David, luego de David hacia Jesucristo. Y bueno, pues hay, lo importante de esto es que podemos conocer mucha gente imperfecta que Dios usó para sus fines. Esto es muy, muy importante también para que nos demos cuenta, pues, cómo es el espíritu de la Biblia que estamos nosotros conociendo para que podamos también valorar que Dios nos puede usar también a nosotros como personas imperfectas que somos. Insisto, pues hay diferentes formas literarias, la parábola, que es muy importante que la podamos estudiar y sepamos qué es. En la Biblia hay muchas parábolas, por lo que es necesario entender qué son y para qué se usaron. Dice el diccionario que es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Comprende desde proverbios o máximas, que son dichos cortos en sentencias, alegorías elaboradas, símiles, comparaciones y también cuentos, cuentos largos y cuentos cortos. Todos estos géneros los maneja la Biblia. La parábola es un símil elaborado donde el relato, aunque ficticio, es verosímil, es decir, es creíble. Esto es muy importante porque Jesucristo utilizó muchas parábolas y los discípulos pues a veces no las entendían y les preguntaban, ¿no? ¿De qué quería decir? Y él les decía, bueno, caray, todavía no entienden ustedes de lo que estamos hablando. Bueno, pero el fin de Jesucristo no era esconder, sino revelar. Pero los misterios solo pueden percibirse cuando la mente está abierta hacia Dios. La mente tiene que estar abierta hacia Dios para poder escucharle. En el Antiguo Testamento también encontramos parábolas, sí o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, por acá, ¿qué nos dicen? Que no. Por acá, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan? ¿Que sí hay parábolas en el Antiguo Testamento? Bueno, pues déjenme decirles que en el Antiguo Testamento también encontramos parábolas como la que Natán le contó a David cuando cometió la infidelidad y que pues les narró toda la historia y que luego dijo, ¿verdad? Entonces, es que sí hay parábolas en el Antiguo Testamento. También hay metáforas, ¿verdad? Que es la traslación del sentido recto de una voz a otra figurado en virtud de una comparación, ¿verdad? Me encantan los comos en la Biblia que encontramos cuando Dios dice que serán pues como árboles plantados, que serán como estrellas, la perpetuidad, que serán como águilas, volarán como águilas o tendrán la fuerza del toro, tendrán la, la fuerza de todos estos. No es que seamos todo eso, son metáforas, son comparaciones. Bueno,
Vamos a ver cuál es la diferencia entre la Biblia cristiana y la Biblia católica. Bueno, ahí está apareciendo. La Biblia católica tiene 73 libros, mientras que la protestante contiene 66. Y ambos grupos afirman que la Biblia funciona como su autoridad para asuntos doctrinales, aunque hay que admitir que de manera diferente. Es decir, los protestantes y católicos afirman que la Biblia es su canon o autoridad para asuntos de la fe y de la moral. ¿De acuerdo? Eso es importante que también lo rescatemos. Los católicos tienen 7 libros más. Están los de Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, Sirac, Ben Sirá, Macabeos. Los protestantes llaman a estos libros colectivamente los apócrifos, mientras que los católicos se refieren a ellos como el deuterocanón. No significa segundo en autoridad, sino simplemente segundo en su tiempo de recepción. Los protestantes consideran a los apócrifos útiles para que los creyentes los lean con fines de edificación, pero sin autoridad para asuntos doctrinales. Bueno, ¿cómo leer la Biblia? Lo más recomendable es comenzar leyendo los evangelios, en los cuales nos encontramos directamente con Cristo, que es la verdad, el camino y la vida, así como la palabra de Dios se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, entre la primera venida de Jesucristo y la siguiente. Esto es tan importante que incluso hay ediciones de solamente el Nuevo Testamento como esta. Y permítanme decirlo, sería suficiente para nuestra vida cristiana, pero ustedes podrían decir, ¿cómo? En el Nuevo Testamento, ¿dónde están las leyes, los mandatos? ¿Dónde quedan los 10 mandamientos, por ejemplo, que están en el Antiguo Testamento? Bueno, déjenme decirles que las leyes y las ordenanzas de Dios a través de Moisés fueron dictadas para el pueblo judío, aquí en el Antiguo Testamento. Fueron para ellos, no para nosotros. Número 2, con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que está aquí en el Nuevo Testamento, se cumplieron todas las leyes y todos los sacrificios que se ordenaban una vez y para siempre. Y número 3, en el Nuevo Testamento Jesucristo habla de los mandamientos y de lo que a nosotros nos corresponde obedecer, que venían en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es muy importante también esto que lo reconozcamos, porque el Nuevo Testamento da cumplimiento a todo lo que es el Antiguo Testamento. Después de leer el Nuevo Testamento, es recomendable leer el Antiguo, que efectivamente contiene enseñanzas muy importantes, además de que nos permite conocer la historia. Ahí viene toda la historia antigua, toda la historia del mundo y la historia específicamente de Israel. Y es bueno que lo conozcamos, ¿ok? Leo en la presentación de una Biblia algo que dice que algunas personas creen que abrir la Biblia al azar consideran que en el párrafo en el que la abran encontrarán lo primero, y ahí está el versículo que Dios tiene para las personas. Y Dios nunca se comprometió a hablarnos de esa manera, ¿eh? Así es que eso, créanme que no tiene sentido. Algunas otras personas creen que teniendo la Biblia abierta, lo que dice ahí es importante para defendernos, pero el maligno se sabe la Biblia mejor que nosotros, ¿eh? Así es que tampoco se trata de leer lo primero que caiga. Bueno, vamos a adelantar un poco porque el tiempo se nos está acabando, pero bueno, es importante reconocer que además la Biblia habla de visiones, de sueños, de visitas de ángeles también y de revelaciones que se tienen.
Y esas revelaciones que reciben los líderes y miembros de la iglesia se producen mediante los susurros del Espíritu Santo. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Hay que pedir guía también para escucharlo, para reconocer. Hay que ser reverentes, serenos, humildes, guardar los mandamientos, tomar la cena del Señor, estudiar las escrituras. Bueno, recuerdan que lo que les comenté respecto a cuando Dios me habló a través de la Biblia, de las imágenes y de las representaciones. Mi casa, su casa, estaba llena de imágenes, estatuas, bustos, cuadros, estampas, novenarios, escapularios, rosarios de todos tamaños y colores en todas partes de la casa. Y no solamente estaban allí, nos hincábamos y les adorábamos, les hablábamos, les pedíamos, nos persignábamos ante ellas, les rendíamos culto, les prendíamos veladoras, las besábamos, las mecíamos, las vestíamos, les poníamos flores, les llevábamos a misa, pero no teníamos paz en nuestro hogar. Hoy, después de deshacernos voluntaria y conscientemente de todo ello y pedir perdón por cada uno de los pecados cometidos, estamos en paz. Toma en cuenta todas estas enseñanzas para que tú decidas qué hacer con lo que el Señor te diga. Oremos. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias por tu palabra transformadora. Gracias por todo lo que vas a hacer con todos y cada uno de nosotros. Dinos, por favor, lo que quieres tú que dejemos, en lo que quieres que te pidamos perdón, de lo que tú quieres que nos arrepintamos, Padre, para que cada día seamos mejores cristianos.